Bueno, seguimos profundizando en la situación de los incendios forestales que afectan la provincia de Valparaíso. Vamos a conocer más detalles del tema. Nos acompaña Luis Carrasco, que es director de Prevención de Riesgos de la Universidad de la UTEM. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenas tardes. Ayer nuevamente se dio una emergencia respecto a los incendios forestales. Pensábamos que ya habíamos superado las situaciones más complejas, sobre todo lo que ocurrió en el mes de enero, que fue súper crudo en esta materia. ¿Qué evaluación hace sobre todo en si hubo o no una lección aprendida en cuanto a responder a una emergencia, ya sea de bomberos, del gobierno, de la ONEMI también? Frente a la situación que ocurrió ayer, que lamentablemente eso sí nuevamente afecta a viviendas, a sectores con viviendas. Bueno, la verdad que aquí hay muchas variables que se concitan en este tipo de situación. Pensemos que estamos en el mes de marzo y la temperatura era extremadamente alta. Habían 40 kilómetros a la hora en velocidad del viento, lo que da una situación muy compleja en época del año que no debiera producirse. Y esto va a poner en jaque siempre a las instituciones, porque son factores del 30-30-30 que se están dando de forma excepcional y a lo mejor están para quedarse y que finalmente van a tener que establecer una forma constante de respuesta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay otros factores que tienen que ver precisamente con las tomas. O sea, son lugares no apropiados, en donde la gente sin permiso se asenta. Y finalmente podemos decir que ¿qué es lo que estaba a compromiso acá? Vegetación baja, vegetación fina, bosque de pinos. Y si ustedes se darán cuenta, mientras ustedes estaban dando la información, había un tema de 70 hectáreas comprometidas y en algún momento ya eran 250 hectáreas. O sea, además la velocidad, ¿cierto? Y estas condiciones hacen muy difícil el ataque del fuego. Habían varios cuerpos de bomberos. Habían varias naves, actualmente veía yo ahí que habían algo así como 12 naves atacando en tema aéreo, helicópteros, aviones AT. Bien, es una situación compleja, muy difícil, y mientras uno no tenga ordenamiento territorial y mientras no tenga control sobre la prevención, porque estos son incendios creados, finalmente nos vamos a estar sometidos a este tipo de situaciones, que uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. Es cierto, pero haciendo un poco la comparación, sobre todo porque la evaluación a la respuesta, sobre todo del gobierno, no fue buena en los últimos incendios forestales, y la preparación sobre todo de CONAF, de tener las herramientas, de tener los aviones, de poder rápidamente acudir a una emergencia y poder permitir por lo menos que esto no se propague. Sabemos que ahí es clave más bien el tema ambiental, la velocidad del viento, la temperatura, precisamente lo que usted detallaba. Pero en cuanto a la respuesta, ¿se puede decir que luego de lo ocurrido en el mes de enero, durante este verano, que fue tan complejo, de dimensiones tan desproporcionadas, se aprendió, se está avanzando en nuestro país? Bueno, es un tema que ya está sobre la mesa, viene un cambio de ley, se va a analizar la forma en que está trabajando CONAF, pero quiero dejarle claro que esto mismo sucedió en Canadá y Australia en el 2016, con todos los medios habidos y por haber, con información satelital, con una gran cantidad de aviones y expertos, y se quemaron pueblos enteros. Claro, pero la pregunta en el fondo es, sabemos que esto llegó como un poco para quedarse, seguramente se van a repetir muchas situaciones parecidas, pero por lo menos lo que uno esperaría, o en el balance que se puede hacer frente a un hecho tan cercano, en comparación a lo ocurrido hace algunos meses atrás, es si efectivamente hay una respuesta o hay una mejoría, se está avanzando, porque si estamos en las mismas condiciones, claramente todas las reflexiones y los análisis, ya sea desde el punto de vista más político o de los organismos más técnicos, no sirvió para nada. Entonces, yo entiendo que obviamente concentrarnos en la emergencia como tal es lo importante, pero también ver si es que se avanzó o no. Mire, yo creo que la visión general es como bastante catastrofista, pero aquí tenemos instituciones bastante fuertes y bastante profesionales. Lo que supone ahora es una etapa de mayor coordinación, de mayor fuerza, sobre todo en el primer momento de ataque. Nosotros trabajábamos mucho el sistema escalonado, en donde en la medida que iba creciendo, ir apoyándose. Yo creo que esa estrategia va a tener que ir cambiando. Supone sobre todo un ataque mucho más fuerte en el primer inicio.
Y eso también significa trabajo coordinado en instancias que son disímiles. Piense usted que en otras partes del mundo esto solamente le pertenece a un puro poder. Sin embargo, aquí tenemos el tema de los bomberos, corresponde a un lineamiento de acción y de mando. CONAF se maneja de otra forma de accionamiento. Que es un híbrido público-privado, claro, con las complejidades vamos a colocar que ya sabemos. a los militares, hay algunos privados. Bueno, y toda esa red tiene que empezar a trabajar coordinadamente. Es un gran desafío, sin lugar a dudas, pero quería colocar yo ese punto clave, que es lo que está sucediendo en el mundo, porque aun cuando ellos sí que nos llevan bastantes pasos adelantados, han estado sufriendo lo mismo. Por lo tanto, es un tema que hay que tomarlo con muchísima seriedad. Va a haber que poner mucha plata, porque esta cuestión... Es el gran tema de fondo. Claro, gran tema de fondo. No es tan solo comprar aviones, sino que también saber cómo van a trabajar de forma coordinada, cuáles son los aeropuertos que pueden abastecer estos aviones. Entonces aquí hay una serie de interrogantes que tiene que trabajarse hoy día, ahora, ya y rápido, porque esto puede continuar. Y efectivamente es lo que hemos estado viendo. Marzo, en general, nosotros estábamos ya preparándonos para la lluvia y para los fríos. Y aquí se ha adelantado, ¿cierto?, en el mes de noviembre, y también se ha retrasado la ida del verano. Claro, y ahí un poco hacer un símil con lo que uno sabe, que es el tema de los terremotos, que estamos expuestos constantemente. Hay que asumir también que el tema de los incendios forestales va a estar mucho más presente y con temporadas mucho más largas, por lo tanto ahí está todo el tema de los recursos. Y hay una cuestión también que tiene que ver con el tema cultural, que definitivamente este tema hay que ponerlo en los colegios, porque son gente que, si usted se da cuenta, más allá de los que pueden pensar que es un acto de extremismo, también lo hay de gente que está trabajando y de repente le saltó una chispa, de gente que está en un asado, de gente que está jugando con fuego. Además, piense usted en las limpiezas de las quebradas, en hacer los famosos cortafuegos. ¿Qué está recomendando Canadá? Cortafuegos entre población y población de 1 kilómetro. O sea, cuestiones que aquí definitivamente no hay. O sea, estas poblaciones que hemos visto, que ustedes han mostrado en imágenes, no puede entrar ni un carro bomba. Entonces, la cercanía, la continuidad de material hace que los fuegos no se puedan parar. Pero hay una cuestión que es básica. Los que están provocando estos fuegos podrían aprender, ¿cierto? Y podríamos ser mucho más precavidos y hacer prevención para evitar que se produzcan estos fuegos, más allá de lo que vamos a tener en la respuesta. Y usted también da un punto que tiene que ver con una preparación que vaya más allá de los organismos competentes en estas áreas, sino también con las responsabilidades que tienen las personas, por ejemplo, del tema de la basura, de los escombros, y en este caso de no estar en lugares que no están en condiciones para ser habitados. Y está toda la problemática que tienen muchos municipios con los planos reguladores, donde efectivamente está esta exposición o se está en un grado de mayor fragilidad que nuevamente esto se pueda repetir. Y eso es mucho más complejo y ahí estamos hablando de una problemática mayor. ¿Cómo poder enfrentar también eso? Mire, aquí existe una tendencia a pensar que la gente se toma el terreno y una vez que se toma el terreno eso se legaliza. Y finalmente esa no es una buena respuesta, porque efectivamente esa es una mala construcción, un mal lugar, no hubo cálculo, no hubo buen diseño, no se utilizan buenos materiales, no hay cortafuegos. Como bien dice usted, muchas veces no tienen ni siquiera agua potable, no tienen alcantarillado. No están los grifos para dotar a bomberos. Justamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí también es un tema que tiene que ver con cómo manejamos la pobreza. Mucha de esa gente va a esos sectores precisamente porque no tienen ningún lugar ni ninguna respuesta. Si nosotros queremos parar con esto, también hay que darle una respuesta social a ese tipo de situaciones, porque si no, vamos a transformar esto en un reguero. Va a partir en una toma, ¿cierto?, de material ligero, pero va a terminar en la ciudad, porque la continuidad hace que estos fuegos comiencen ahí y uno no sepa dónde va a terminar. Cuando nos concentramos tanto en los incendios forestales, sobre todo de enero y parte de febrero también, el gran tema de fondo era qué había detrás, si había algún tipo de actividad coordinada, si habían grupos organizados o más bien habían ciertas negligencias, porque lo que hemos aprendido es que en su gran mayoría se trata de responsabilidades humanas, las que están detrás de la provocación de estos incendios. ¿Qué pasa con eso, a su parecer y sobre todo como experto en esta materia? Estamos hablando acá de negligencias, de descuidos que muchas veces son los que generan situaciones complejas como la vivida ayer también en Viña del Mar, o no podríamos descartar también
todas las teorías que surgieron a partir de lo ocurrido en el sur de nuestro país, que habían ciertas acciones intencionales de generar situaciones tan complejas como estos incendios. Mire, después que se hicieron todo tipo de investigaciones en el sur, fueron arrojando incluso situaciones muy normales que se producen en Chile. Había un tema de mantención de línea eléctrica, claro, sí. y finalmente fueron los primeros que fueron formalizados. Más allá se descubrieron gente que estaba de picnic y estaban produciendo. Y a esto se puede agregar a lo mejor en el cuadro lo que usted dice de temas de intencionalidad. Hoy día nada dice que pueda ser algo de intencionalidad, pero sí le puedo asegurar que el 99% de los incendios forestales en Chile son provocados por el hombre. Sí. Y evidentemente este tema de negligencia, que podemos decir, o de acción culposa, tiene que ver con la falta de precaución, con la falta de conocer nuestros bosques y de cómo se tiene que manejar el fuego. Y eso se tiene que enseñar las personas desde pequeños, en el colegio. No podemos pretender, ¿cierto?, que tengamos un cambio cultural del día a la noche. Entonces aquí se está produciendo un poco eso. Entonces nosotros, y aquí voy a tomar una frase de Claudio Lucero, que señalaba él en el tema del andinismo y en el tema de aquellos que hacían trekking, que el gobierno de turno estaba dispuesto a gastar 480 millones para rescatar 2 personas, pero no estaba dispuesto a dar 20 millones para hacer un curso de trekking y de prevención a la gente. Aquí vamos a tener que hacer inversión en el cambio de cultura, en la prevención, en los colegios. Claro, para tener buenos resultados. Y evidentemente lo que usted dice, o sea, nosotros ya no podemos estar pensando en que esto va a ser fuegos de temporada. Por lo tanto, aquí hay varias líneas de acción, así como bien dice usted, en el tema de reforzar instituciones como CONAF, ¿cierto? Y también las instituciones que coordinan y trabajan permanentemente en el manejo del fuego. Seguramente también nombrar una autoridad del fuego para que coordine mejor el trabajo de todas estas instituciones que tienen diferentes mandos, pero también hay que responder a un tema de ordenamiento territorial que ya es de más largo plazo. Sí. Aquí de repente en medio del cerro tenemos 10 casas, 15 casas, las plantaciones, cada uno planta lo que quiere, no hay cortafuego, hay que las quebradas, ¿cierto? Hay gente en las quebradas, gran cantidad de basura. Bueno, son muchas variables y que tenemos que atacar si queremos tener un buen resultado. Perfecto. Luis Carrasco, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y profundizar un poco más sobre todo lo que tiene que ver con la prevención de acciones como esta. Y gracias a ustedes por informar.